Un, dos, tres, acción, grabando. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en Santiago de Chile. Estamos a viernes 9 de abril ya. Todo Santiago y casi todo Chile en cuarentena, con cifras muy críticas en relación a la pandemia. Acá seguimos nosotros conversando sobre temas de gestión de personas desde RH Management. Tenemos el placer y el gusto de estar con Fernando Contreras, que es el subdirector del Magíster de Gestión de Personas en Organizaciones de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, y vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le importa, que es la formación, que es cómo mejorar competencias y habilidades. Vamos a hablar sobre la formación de profesionales en recursos humanos en tiempos del cólera. ¿Y por qué esto? Bueno, no solamente por la pandemia, sino que también por los tiempos del cólera que a nosotros como Chile nos han sido desde el 18 de octubre a la fecha. Hemos convivido con eso. Fernando, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitar, Patricio. Fernando, conversábamos en la previa el tema de la formación de las escuelas de negocio en general, en particular las escuelas de negocio, más allá que tú estás en psicología en la Alberto Hurtado. Me recuerdo el año 2000 con la crisis de Enron, a propósito de todo el tema ético. Bueno, ahí salieron en la Harvard Business Review y en muchas revistas especializadas una crítica muy dura y muy fuerte a la forma como se estaban formando los profesionales y los ejecutivos en las escuelas de negocio en particular. Nosotros como RH Management también lo reporteamos. Eso fue producto en 2011-2012 más o menos. Mirando eso en perspectiva, Fernando, y mirando nuestra situación actual, que venimos efectivamente desde este 18 de octubre, un estallido donde vemos que el mundo de los trabajadores es interpelado, porque muchas de las demandas que hay en la calle tienen relación con la calidad de vida, tienen relación con la salud mental, se habla de la dignidad. Y ahí, evidentemente, nosotros como formadores de profesionales de recursos humanos, y tú en particular, el rol que te toca en el Magíster de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de Alberto Hurtado, ¿cómo ves tú este rol formador en estos tiempos del cólera, como lo hemos llamado? Bueno, partamos diciendo que yo creo que tienes razón y sigue siendo verdad que hay algo así como una mentalidad difícil, es difícil aludirlo, pero hay un sentido común probablemente en el mundo de la gestión que incluso yo te diría para gente que tiene parte de otras premisas, que trata de mirar la vida desde un punto de vista más humanista o de mayor sensibilidad social, es como que todos aceptáramos que hay un mundo de las empresas, hay un mundo de la gestión, hay un mundo del management que como credencial para entrar te pide en el fondo poner primero y principal el beneficio económico de corto plazo, y que uno sabe que eso tiene costos, ¿no? Que eso significa que los salarios van a tener un tope, eso significa que los sindicatos no son bienvenidos, eso significa que hay una serie de hechos que como actualmente se dice se dan por hechos, ¿no? Se naturalizan, se aceptan. Yo creo que eso era muy así y probablemente siga siendo así a propósito de la formación en gestión. Ahora, te diría, en la universidad desde el inicio de este magíster, es una mezcla, diría yo, de los enfoques de la psicología del trabajo, eh, con el mundo de la gestión de personas propiamente tal, que tienden a confundirse, a verse muy parecidos, pero yo diría que ahí la premisa, yo diría, siempre ha sido que no solo nos deberían medir por nuestro aporte de valor a los resultados de la organización, sino que también es un criterio de medición, y eso lo hemos sostenido, es como una de nuestras ideas matrices. También se nos mide por el tipo de experiencia social que tiene la gente en el trabajo, también se nos mide por el bienestar que somos capaces de producir, también se nos mide por los niveles de compromiso y de buen desempeño que reflejan que la gente está probablemente siendo tomada en serio en su lugar de trabajo. Y yo diría que cuando hacemos ese planteo, nosotros nos hemos encontrado con una recepción también en un grupo de gente que busca formarse en esa lógica, que entendemos que es una lógica más mixta, ¿no? Que mezclamos resultados y mezclamos una mirada también
más humanista, como podríamos decir. Esto recuerdo un poco el debate, sobre todo la formación de Estados Unidos, se veía como muy disociado en el mundo de los negocios, como si fuera una ciencia dura de las humanidades, que probablemente están mucho más emparentados a lo que nos gusta reconocer. Entonces, te diría que sí, y actualmente, en Chile de 2021, en el momento en que conversamos, Patricio, yo diría, parte de estas cosas que estaban dadas por hecho, lo que uno siente es que ya están completamente en duda, ¿no? Bueno, Qué sé yo, para allá quiero llevarte. Claro, 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 y es un poco incómodo cuando cosas que damos por hecho se ponen en duda, ¿no? Eso la correcto. verdad es que mueve muchas cosas, nos deja una sensación de fragilidad, pero yo creo que hay que pensar en ese lugar. Y Fernando, ahí efectivamente acá en Chile en particular, la duda se ha puesto como una realidad permanente. Y ahí efectivamente el 18 de octubre, todo ese año 2019, deja al país como en duda frente a que si efectivamente lo que estamos haciendo y sobre todo pegando en las formas de gestionar eh, el mundo de las organizaciones, ahí hay Mm, un temazo y efectivamente creo que hoy más que nunca está todo en tensión, o sea, efectivamente, y no solamente por el 18 de octubre, sino ahora la pandemia sigue develando claro. todas nuestras carencias desde el punto de vista de vacíos que tenemos en el mundo del management como para enfrentar ciertos temas y obviamente la desigualdad, o sea, está Mm, muy mm, clara la desigualdad y nosotros en recursos humanos la desigualdad la tenemos que gestionar porque la vemos, o sea, la vemos cuando fijamos un salario, la vemos cuando hacemos evaluaciones, la vemos cuando capacitamos, la vemos cuando reclutamos y seleccionamos gente. Por lo tanto, claro. todos esos temas están vivos en nosotros como gestión de personas. Y desde ahí, Fernando, ¿tú crees que hay aprendizajes hoy en las mallas curriculares en relación a lo que se estalló en el 18 de octubre a la fecha? ¿Hay un aprendizaje en general, como lo ves tú, y en particular en el Mm. caso de la Universidad Alberto Hurtado con el magíster en gestión de personas que a ti te toca dirigir también? ¿Cómo lo ves? Mira, quizás te voy a dar una respuesta es un poco rara, porque tendría que decirte que no, que no hay cambios que yo pueda verificar hoy día, ¿no? Por varias razones. Primero, porque por cómo funcionamos la universidad, muchas veces esos cambios se toman más tiempo, a veces no termina de haber algunas claridades para lo que tiene que ver con justamente renovar la oferta formativa. Sin embargo, te lo puedo decir, conozco el funcionamiento también de otros programas y veo también el mundo universitario, eso sí está pasando, ¿no? Va a terminar por expresarse en algún punto, ¿no? Pero sí, yo creo que no solamente la sociedad en un sentido amplio pide otras cosas, sino que también la gente está buscando otros enfoques de formación. Entonces, lo que me parece que está muy bien, y eso va a presionar en el sentido también de decir, digamos, estos hitos tan marcadores no podemos pasarlos por alto y tenemos que en ese sentido dejar de hacer hartas cosas, eso es un duelo que hay que hacer, pero está bien hacerlo, y hay que meterse en otras cosas y ahí te diría, creo que a la vuelta de un año de estallido, un poco más, probablemente un año y medio, a la vuelta de un año de pandemia, yo diría que hay mucha incertidumbre. A mí me gustaría hacer en eso bien claro. ¿Ah? Creo que yo desconfiaría mucho de alguien que me diga que ya entendió. ¿Ah? Que la tiene Yo creo clara, que esto está en marcha, que la como que todos película los la tiene días clara, los días, ¿no? que la película tiene clara, para ti eso ya es No, raro. yo desconfiaría de eso porque claro, yo más bien lo que escucho es mucha gente dándole vuelta a algunas ideas y desechándolas, ¿no? Que es lo que uno quisiera de la gente que piensa, ¿no? Que justamente vayamos haciéndole caso un poco a la realidad. Pero yo te diría así como tres cosas que yo creo que ya podemos decir que aprendimos. Son modestas, ¿no? Pero lo primero que te diría estamos en una crisis económica muy grande, y eso tiene efectos bien directos, primero en el empleo, ¿no? Creo que estamos volviendo a circunstancias que hacía rato no pensábamos, de que hay mucha gente que está sin pega, mucha gente que directamente ni siquiera está buscando porque sabe que no hay, y cuyas expectativas sobre el futuro son malas como hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en Chile hay que retroceder, no sé, 40 años para encontrar algo así. Eh, y creo que eso desde el punto de vista de las empresas también hay que entender que acá hay modelos de negocio, algunos que van a sobrevivir o que están en la lucha de sobrevivir, pero hay otros tantos que ya murieron
y eso es bien tremendo, y eso yo creo que no quiero plantearlo como un desafío, una oportunidad, sino que más bien quiero decirlo como un dato que a veces entra con mucho dolor en nuestra mente, pero hay que hacer, o sea, relanzar un negocio hoy día, mirando un poco para el futuro, que yo lo veo muy difícil, tiene que ser con una idea realmente nueva, ¿no? Pienso que eso ya es algo que podemos decir, es como un momento de muerte de algunas cosas y de sobrevida para otros, y da la impresión de que podrían aparecer otro tipo de negocios. Y creo que eso es algo muy, muy interesante, una premisa que deberíamos tener a la vista. Eh, Te mencionaría un segundo elemento que el año pasado como que se instaló, que es esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Cada uno en su casa, con la mejor conexión que se pueda conseguir, y algo que le llamamos teletrabajo. A poco andar nos dimos cuenta que en realidad eso no era teletrabajo, era trabajar con la pantalla puesta, pero era como nuestra antigua costumbre metido en un envase nuevo, y eso es súper incómodo. Creo yo que para algunos trabajos funciona, pero también hemos visto que, bueno, primero, hay mucha gente que no puede teletrabajar, y eso explica de alguna forma algunos de los fenómenos que estamos viendo de cuesta mucho que la gente realmente se pueda recluir, los ingresos se reciben gravemente, pero incluso aquellos que nos funciona, Patricio, aquellos como los profes de universidad, podemos teletrabajar, y muchos lo habían probado esto previamente, pero no funciona bien. Hay que pensar en otro, o sea, esto tiene algunas ventajas, esto es evidente, pero hay que pensar de nuevo si los sistemas de trabajo que tenemos están a la altura de esta necesidad, en el fondo, de poder trabajar no presencialmente. Yo creo que eso hace un año estábamos medio alegres al respecto. Yo creo que ahora tenemos una visión un poquito más matizada que me gusta más. Y lo último, que yo creo que también podemos decir con certeza, es que el reparto de la carga que ha significado, la carga laboral, me refiero a la pandemia, incluso cuando funciona, tiene un sesgo de género que es innegable, ¿no? Que es innegable. ¿En qué sentido lo digo? Eh, a las tareas domésticas tienen o venían con una carga con una repartición de género que era bien impresentable, pero podíamos vivir con eso, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en que la vida cotidiana está muy difícil, sosteniendo eso, y sobre todo porque yo diría en el empleo de las mujeres, aquellas que se mantienen en el mundo del trabajo, que tienen una condición, incluso te diría, aquellas profesionales calificadas que pueden trabajar, muchas de ellas pueden trabajar en áreas como gestión de personas, están con niveles de carga enormes, ¿eh? Enormes, se espera mucho de ellas, ¿no? En la pega. ¿En qué estoy pensando? Le estamos pidiendo a la gente unos ritmos de trabajo bien tremendo, simultáneos a todo el resto de la vida, que está muy difícil, y se espera que, no sé, recursos humanos te lleno de respuestas y de novedades. Entonces, esto es como, te tomamos por asalto, y yo tengo la certeza de que a las mujeres las afecta más que a los varones, yo eso lo veo claro. Entonces, me parece que esas son cosas que uno ya puede decir que ya las sabemos, digamos. Correcto. Fernando, y desde ahí, desde ese lugar, de esas tres certezas o certezas más o menos que tú estás planteando, Claro, claro, claro. ¿cómo separa un magíster que a ti te toca dirigir, que donde tiene que formar profesionales de recursos humanos? ¿Cuáles Claro. serían esas formas distintas, si podemos llamarlas distintas, aunque tú dijiste que a Sí. esta altura nadie puede decir que entendió el mensaje, que escuchó la calle, sino están recién discutiendo ciertas cosas que hay que cambiar? Desde ahí, ¿tu magíster tiene algo que aportar a este momento de cólera que estamos viviendo, tanto sanitaria como social, desde el punto de Sí. vista de formar gente distinta para lo que viene? Mira, yo creo que a esta altura se puede hacer, ¿no? Contar un poco las conversaciones que se tienen adentro con la directora, con la Francisca Gutiérrez, con el claustro académico también. Y de repente, claro, hay cuestiones como uno piensa, bueno, esto es un mundo del trabajo donde va a haber mucha más tecnología, donde todo va a ser telemático, todo va a ser online. El aprendizaje también rápidamente se demostró que se puede hacer online. Se puede hacer, no quiere decir que sea el óptimo, o cuestiones tales como, por ejemplo, Patricio, bueno, uno dice, seguimos enseñando reclutamiento y selección cuando uno ve que en realidad, primero, no hay nadie contratando, está muy dura la cosa, en algunos negocios sí, pero en muchos otros no hay movimiento de ese, e incluso da la impresión de que los incentivos están más hacia automatizar, ¿no? Entonces, es muy tentador, diría yo, y es como un primer camino que uno podría tomar, de decir, vamos rápido a actualizar, ¿no? En nuevas competencias técnicas, ¿no? Eh, y yo te quiero decir, por lo menos nuestra reflexión ha sido que ese no es un camino interesante para nosotros.
que no están a nuestro juicio, el típico problema que tienen recursos humanos de atender las prioridades del negocio y de las personas, siempre decimos esto, ¿no? Tratar de conciliarlas, tratar de generar un encuentro entre esas dos cosas, está muy difícil y ahí lo que faltan son ideas más claras, ¿no? Ideas más claras. Hay una habilidad que yo creo que no es tan directamente de aprender una nueva herramienta, es una habilidad también como de poder pensar realmente o recrear una realidad. Como yo sé que esto se escucha medio enredado, déjame llevártelo a algún ejemplo, digamos. Ponte tú, ok, vamos al teletrabajo, ¿sí? Es la única salida, así podemos funcionar, nos permite la continuidad operacional, nos permite cuidar a nuestra gente, en fin, pero estamos pidiéndole a la gente teletrabajo con los mismos sistemas de supervisión que teníamos antes de todo esto, que convengamos, cultura laboral chilena, son intensamente controladores. Y son intensamente también, yo diría, de garrote y zanahoria, ¿no? Donde los discursos de la autonomía, en el fondo todos lo sabemos, están muy coartados porque en último término no sabemos, no está organizado de esa manera nuestro trabajo. Entonces, o te pongo otro ejemplo, evaluar el desempeño, ¿sí? Hemos participado en algunas conversaciones, ¿no? Incluso con nuestros propios estudiantes que terminan cuando hacen su trabajo de fin de estudio, muchas veces, estos son los temas en los cuales reflexionan. La evaluación de desempeño. ¿Tú te imaginas una evaluación de desempeño donde a la gente todavía le piden llegar a la hora, digamos, ¿eh? No ausentarse del lugar de trabajo, donde en el fondo los medios de chequeo son tu asistencia a actividades presenciales? En este contexto eso no presta ningún servicio a nadie, ¿no? No solo no es útil para las personas, sino que yo diría, todos entendemos que está sumamente desacreditado, entonces hay que volver a hacerlo, ¿no? Con alguna otra lógica. O lo que antes consideramos súper buenas prácticas de conciliación trabajo y familia, ¿sí? Hoy día la verdad que parecen muy ingenuas, ¿no? Entonces, ahí yo veo un tema en que en el fondo el teletrabajo te empuja a cambiar cuestiones como, por ejemplo, tu evaluación de desempeño, a mí me parece esto evidente. O para ir a un tema que yo creo que tú planteabas bien, uno lo encuentra muy impregnado en todas las conversaciones del estallido social y de en el fondo decir, llegamos a un punto de agotamiento del modelo, entre otras cosas porque sufrimos mucho y en el trabajo se sufre particularmente, ¿no? A esto le podemos llamar bienestar, le podemos llamar salud mental. A mí me alegra mucho que ya no hablemos de felicidad tanto, digamos, ¿no? Porque no sé si te acuerdas, pero hace unos años era como la panacea, ¿no? La gente feliz va a estar muy bien y uno dice, espérate, esto no es un problema de los estados de ánimo de cada uno, ¿no? Yo diría, o si tú quieres, eso demuestra que el tema estaba planteado hace mucho rato, ¿eh? Una necesidad crónica, por así decirlo, pero lo que nosotros estamos pensando es que yo no sé si las áreas de recursos humanos en general sabemos responder a esa demanda de decir, mira, no solamente queremos que el trabajo no sea una carga tan pesada que nos haga sufrir y eventualmente enfermarnos, mira las licencias médicas. A mí me encanta ese ejemplo. Si cualquier persona que conoce la distribución de las licencias médicas lo sabe con claridad. La salud mental viene siendo tema hace 10 años, ¿no? Esto no lo instaló el estallido, eso estaba ahí de antes. Pero yo no sé si nuestra capacidad profesional para intervenir en ese ámbito va más allá de la entrega de información, una charla sobre bienestar, qué sé yo, ¿no? Yo creo que claramente estamos atrás, ¿sí? Nos quedamos atrás. Hay que hacer algo más, no solamente para que la gente no sufra, sino que para cuidar y promover un espacio de trabajo con bienestar, ¿sí? Que es algo mucho más serio que pensar que la gente esté feliz, creo yo, ¿no? Eh, y yo creo que con toda nitidez el movimiento feminista ha llamado la atención que los temas de género no es que estén en una parte de la sociedad, ¿no? Sino que donde tú mires lo vas a encontrar. Claro, lo que nosotros tenemos que pensar, pienso yo, aquellos que formamos personas, aquellos que colaboramos a que la gente proyecte sus carreras profesionales en este ámbito, es que te diría, bueno, yo veo dos cosas. Todos sabemos que bueno, todos sabemos que nuestros sesgos machistas hoy día son impresentables. Desde nuestros chistes machistas, nuestras omisiones machistas, nuestros hábitos machistas, hoy día yo diría, no pasan desapercibidos, generan una mala impresión y por supuesto eso yo creo que para bien nos hace contenernos y detenernos ahí. Pero yo tengo la impresión, no sé si el resto de la gente lo verá, sí, pero cuando uno escucha el debate constitucional, da la impresión de que vamos a una sociedad más paritaria, ¿no? Donde la demanda de paridad no solamente para los constituyentes, ¿no? Que haya 50 de mujeres, 50 de hombres, sino que vamos probablemente a comités directivos, a directorios paritarios y a instancias más paritarias en el lugar de trabajo. Y eso va a tener muchas consecuencias. Es un nuevo reparto del poder. Entonces,
cuando te digo en eso, yo creo que son problemas que están muy claramente planteados, hoy día son demandas muy específicas de intervenciones que en general las áreas de gestión de personas no habíamos tenido que desarrollar, o que habían algunos muy buenos ejemplos, pero eran más bien aislados como puntitos. Ahora me da a mí la impresión de que se va a transformar en algo corriente. Y yo eso lo celebro, ¿no? Porque en ese sentido creo que demuestra que efectivamente hay que poder pensar cómo atender a todas estas demandas simultáneamente en un contexto de, además, que todos necesitamos trabajar, todos necesitamos que se reactive la economía, ¿no? No podemos elegir una u otra. Entonces, hacer todo junto es un desafío mayúsculo en materia de pensamiento. Ahora, eh, yo diría, por eso te decía yo que no creo que haya una herramienta, ¿no? Así como una tecnología, una metodología, un paso a paso, un checklist que vaya a resolver estas cuestiones, sino que es una capacidad profesional que es más demandante, ¿no? Y que justamente es lo que uno ve, se puede desarrollar un programa que dura 2 años, donde hay mucho diálogo, donde la metodología también se basa en hacernos pensar, ¿no? Y no simplemente en repetir. A eso yo le llamaría unas competencias profesionales más complejas que nos ayudan a recrear esto, ¿no? No hay ninguna posibilidad que retornemos donde estábamos en el 2018, digamos. Y ahí tú crees que efectivamente tú como magíster tienes una fortaleza o una mirada que apunta un poco más a generar esas habilidades o esas intuiciones o a enriquecer esa mirada en relación a lo que se nos viene y a lo que estamos viviendo, más que tú también lo entregas, me imagino, herramientas duras y puras, sino que también aprender a usar esas herramientas, o sea, en el contexto que estamos viviendo en el fondo. O sea, yo te diría que es súper demandante. Yo vuelvo a lo que te decía hace un rato. Si yo estuviera escuchando una conversación en que alguien dice, mire, yo ya lo tengo arreglado esto, yo diría, a ver, demuéstremelo, ¿no? Es un poco más complicado, pero lo que sí yo te diría es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, eh, en gestión de personas, también tenemos que pensar estratégicamente, yo creo que nos referimos a esto, ¿no? Entender que tenemos demandas que vienen o que son de naturaleza económica, pero también tenemos otras demandas que son de naturaleza tecnológica, que tenemos otras demandas que son de género, que tenemos otras demandas que son de nuevo reparto del poder, ¿sí? Que hay que pensarlas en la misma pieza, ¿no? Que tienen que estar en la misma cabeza. Yo diría que nosotros nos identificamos mucho con una propuesta donde hay cursos donde eso es muy relevante. Te diría que quizás lo que es urgente es renovar como el stock de casos. Yo creo que los casos pre-2011, te diría yo, ya vienen demostrándose mucho rato un cierto agotamiento, pero a esta altura son muy claros que la intensidad de las demandas o la validez de algunas demandas ya está puesto ahí. Entonces, sí, pues yo creo que hay ciertas habilidades como de reflexión estratégica. A veces la típica pregunta es, estos son los temas del gerente general, ¿no? Estos son como los temas de un board directivo. Y uno dice, bueno, es que si no llevamos gestión de personas a ese nivel, nuestro impacto se disminuye mucho, ¿sí? Nuestro impacto se disminuye mucho y habitualmente yo diría que el éxito es poder impactar en ese nivel. Pero además te diría una segunda cosa que para nosotros también es bien notorio. Claro, personas más competentes a cargo del área de gestión de personas, por supuesto que sí, pero cuando uno piensa, por ejemplo, lo cuestionadas que son hoy día todas las formas de autoridad, Patricia. Es un tema que yo creo que está a la vista en Chile, ¿no? Y no estoy hablando exclusiva o excluyentemente del mundo político. Estoy pensando que las estructuras de la familia en la autoridad hoy día está como tratando de afirmarse sobre un pedestal que no es muy claro. ¿Y para qué decir en el mundo del trabajo? Que yo creo que lo notamos ahí también, ¿no? O te diría, o el impacto social, o el impacto que tienen en la sociedad, mejor dicho, las decisiones que a veces tomamos que nosotros pensamos que son de lo más domésticas, ¿no? No sé, por el vestuario de la gente, quiénes tienen que ir a trabajar presencialmente o no, cuáles van a ser las medidas de COVID. Eh, Mira, rondaba por estos días, no sé si lo habrás visto por ahí, porque a esta altura era una especie de meme, era como un instructivo de cómo llevar adelante el teletrabajo. Sí. Y la gente lo miraba y se indignaba, ¿no? Porque te pedía así como haga pausas, ¿no? Haga yoga al final del día, salga a caminar por el jardín. Y mucha gente dice, ¿cuál jardín? Claro, qué ¿Ah? jardín. ¿A qué hora? Tengo que lavar y planchar. Entonces, esto antes uno podía decir una pequeña metida de pata, pero hoy día genera un cierto impacto para afuera, que la gente dice, qué increíble la desconexión, ¿no? Bueno, alguien tiene que hacer la búsqueda de esa mayor conexión o de abrochar mundos que socialmente son muy distintos, el mundo de los trabajadores con el mundo de sus directivos, por ejemplo, o te diría incluso generar una cultura de trabajo, que esto es algo
que siempre se le pide a la recursos humanos, ¿no? Cómo generar una cultura corporativa donde la gente siente que pertenece. Yo creo que eso siempre ha sido un desafío, pero en este contexto me parece un desafío enorme, ¿no? Ahí nosotros decimos, eso no lo hacen los expertos solos, para eso se requiere incluir puntos de vista distintos y por ejemplo, nosotros, yo te diría eso muy concretamente, ¿no? Formarse para analizar conflictos, para intervenir en conflictos, para mediar en conflictos, no como cuando algo salió mal, Patricio, ¿no? Sí. No es que iba todo bien desde el punto de vista técnico hasta que se nos interrumpió producto de un conflicto, sino que estamos en un escenario de intereses contrapuestos y por lo tanto el conflicto está siempre presente. Esto nosotros lo hemos dicho siempre, hoy día parece una especie de obviedad porque nos rodean los conflictos, pero si hay alguien en la empresa, si hay alguien en la organización que debería tener habilidades en eso, para el diálogo social estoy pensando yo, ¿no? ¿Cómo se estructura un encuentro entre distintas partes? ¿Cómo se genera representación? Cómo se lleva adelante un proceso de participación donde eso puede ocurrir? Eso es una habilidad, yo diría, que no es una habilidad técnica, ¿no? O complementa tus habilidades técnicas, en un sentido yo creo que realmente le puede aportar valor. Esa es nuestra mirada. Yo entiendo perfectamente que alguna gente dirá, mira, la cultura chilena no es así. Bueno, pero yo creo que estamos en un momento de franca inestabilidad cultural, así que La oportunidad. yo creo que con más insistencia, yo diría, nos ha hecho mucha falta aprender a resolver conflictos de forma más inclusiva. ¿Que es más lento, Patricio? Sí. ¿Que es más complicado? Que muchas veces tensiona relaciones que hasta antes de ayer eran muy correctas y corteses, pero quizás no eran muy auténticas, para poder entrar a cuestiones como, por ejemplo, bueno, tengamos lugares de trabajo más paritarios. Eso no es una decisión que tú tomas un buen día en la mañana, digamos. Esto es una práctica que va a tensionar un montón de momentos y por lo tanto tiene que ser algo en lo que tú realmente creas, ¿no? Porque de lo contrario es muy, muy difícil que más allá de la organización alguien realmente lo acepte. Fernando, muchas gracias por tus reflexiones. Se nos acaba el tiempo ya, pasa volando cuando uno conversa temas entretenidos. Así que muchas gracias por tu aporte. Desde acá de Reche Management, agradecido por tus visiones y espero tener otra oportunidad para seguir conversando y copuchando. Así que muchas gracias, Sí, Fernando. mucho gusto, Patricio. Gracias por la invitación. También, sí, lo que tú dices es cierto. Cuando nos planteaste la invitación, nos lleva a pensar en esto y yo creo que la obligación que tenemos también, los que nos dedicamos a la formación, de estar sensibles y conectados con eso. Así que es muy interesante ser así convocados y te agradezco mucho en nombre de la Universidad Alberto Hurtado la invitación. Fernando, un abrazo grande, muchas gracias. Nos vemos. Cuídate mucho, que estés bien. Chao.